Muy buenas noches, estamos en miércoles 1 de abril 2020 desde la ciudad de Cayambe, junto con la Iglesia de Cristo en Cayambe, transmitiendo nuestro estudio de hoy, miércoles, a la Iglesia de Cristo en Cayambe y a todos los amigos que nos están siguiendo a través del Facebook también. Pueden compartir a alguien por ahí si quieren mirar, se está transmitiendo en vivo. Pues esta noche estaremos estudiando sobre el llamado de Dios. Es un tema bastante interesante y creo que para muchos también esta noche hemos estos tiempos un poco difíciles, encerrados en la casa. Muchos de ustedes se han puesto a pensar, ¿qué ha sido de mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo yo por el llamado de Dios? Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por regalarnos este hermoso tiempo, te damos gracias por tu palabra, porque podemos todavía estudiar libremente, abiertamente y compartir, Padre, a través de este medio, por el cual también te agradecemos. Gracias te damos por el sol, por la lluvia, por este tiempo que tenemos con nuestros hermanos en sus hogares. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, ayúdanos, Padre, a sacar aplicaciones para nuestras vidas, ayúdanos, Padre, a recordar que todavía tú tienes el control de todo lo que pasa en este mundo. Bendice a mis hermanos en sus hogares, en su trabajo, en su salud. Bendice este tiempo. Te pedimos, te rogamos todo esto en nombre de Jesús, porque no oramos. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que veáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Hermanos, cuando nosotros recordamos tal vez el día en que el Señor los llamó, o tal vez quiero que hermanos también tomen en cuenta, si usted está participando en este momento, escuchando este mensaje, no es casualidad. Usted fue llamado por el Señor para escuchar un mensaje en estos tiempos un poco difíciles. Yo quiero que vayan con sus Biblias a Jueces capítulo 6 y vamos a estar mirando una ilustración de una historia bíblica antigua, para que podamos mirar cómo es que nosotros estamos hoy en día viviendo comparado con ese tiempo un poco difícil. Cuando nosotros encontramos la historia de Gedeón, vamos a estar mirando un poquito, son 6, 7, 8 capítulos de los cuales ustedes pueden mirar y aprender un poco más de todo lo que pasa, ¿no? La historia nos dice de la siguiente manera. Estoy en Jueces capítulo 6, verso 1 y dice de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Verso 4 salto: acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían en sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Tal vez el tiempo nosotros no tenemos hoy en día a madianitas invadiendo, pero por causa de esta enfermedad pareciera que nosotros también nos encontramos como en esta situación. Tal vez desesperados porque no encontramos una solución a este problema, así como en los tiempos de Gedeón había ese gran problema por la invasión del coronavirus. No, en ese tiempo no había coronavirus, sino la invasión de los madianitas. En nuestro tiempo, posible la invasión del coronavirus, nos tiene encerrados en nuestras casas, desesperados con ese problema. Entonces, vemos ahí a Israel sufriendo, pero también encontramos fue por causa de ellos, y estaban, dice, por ellos por 7 años. Cuando veo el siguiente texto, 6:7, dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ahí podíamos detenernos un poquito y mirar. En estos tiempos difíciles en los cuales que estamos viviendo, en nuestras casas, tal vez dependiendo simplemente del poder de Dios, nosotros estamos clamando a Dios, tal vez igual como los israelitas, como este pueblo oprimido. Yo creo que eso es lo que nos corresponde. Nosotros somos muchos en este mundo. Los hijos del Señor, como veíamos, a veces parecemos pocos,
Pero recuerden, Dios siempre tiene su pueblo listo y ese pueblo estará clamando al Señor, ¿no? Y en ese clamor, Jehová escucha ese clamor y dice en la historia, verso 8, en el capítulo 6, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y yo que os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libraré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Verso 10, alto, y dice, y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No tengan miedo a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Jueces capítulo 6, 8 al 10. El clamor del pueblo de Dios llega a los oídos de Dios. Así como nuestro clamor llega, a Dios, a los oídos de Dios, pero tal vez en este caso el llamado va a ser para usted. Mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando en esta noche, recuerde, posible estamos en esos tiempos de aflicción, pero el Señor nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos. Recuerden que cuando éramos pecadores, a su tiempo el Señor mandó a su Hijo y gracias a Él nosotros tenemos esa bendición tan grande de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos. En este caso, en esos tiempos de aflicción, el Señor lo recuerda. Mira, yo soy su Dios, yo los he sacado del lugar de donde han estado. Ahora, no se preocupen, no tengan miedo de ese virus que va a afectar, dice, ¿no? Pero yo los libraré. Entonces, cuando sigo mirando en el verso 11, podemos encontrar, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los abieseritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en su lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tiempos difíciles, tiempos complicados, pueblo clamando a Dios, pero Dios tiene su vista en un personaje. En este caso es Gedeón. Pero tal vez en nuestros días, en este momento, esa persona al que está llamando es usted, mi hermano. Y póngase ahí. Y él dice, no, tal vez aún estando usted en sus ocupaciones, aún estando usted en sus quehaceres, el llamado de Dios llega a usted a través de su palabra. Así como tenemos a Gedeón ocupado ahí. Él no está pensando, mira, yo soy un temeroso de Dios, yo soy valiente, nada de eso. Él está ocupado en su lagar, en su era, como dice acá, ¿no? Estaba sacudiendo trigo, estaba en su trabajo, dice, para esconder de los madianitas. Recuerden que los madianitas están invadiendo y quitándoles toda su producción. En este caso, Gedeón no está pensando en Dios, no está pensando en lo valiente que es, simplemente él está ocupado en sus quehaceres. Tal vez muchos de nosotros estábamos igual en este tiempo, ocupados en nuestros quehaceres. Y Dios tal vez nos ha llamado y ahorita estamos en nuestras casas sentados sin encontrar solución. Y ahí es donde el Señor le llama a usted, mi hermano. Le llama a usted así como le llamó a Gedeón, ¿no? Y Gedeón es visto por Dios y Dios ve el corazón de Gedeón y lo ve como un varón esforzado y valiente. Hermano, hermana, a usted también le está viendo de la misma manera, porque Dios tiene un propósito para su vida, aún en estos tiempos difíciles, tal vez para su familia, tal vez para sus compañeros de trabajo, tal vez en el lugar donde realiza sus actividades, tal vez en la ciudad donde vive. Usted necesita mostrarse como un llamado de Dios, así como Gedeón. Aunque tú has estado ocupado en tus quehaceres, tal vez olvidándote de Dios, tal vez has estado ocupado, afanado en tu trabajo, en tu negocio, en tus viajes, en tus quehaceres, no has pensado en Dios, pero ahí es donde el Señor en este tiempo nos llama y le ha llamado a usted para darle un propósito a su vida. Y Gedeón está ahí,
escuchando el llamado de Dios. Yo quiero que, hermanos, ustedes completen la lectura capítulo 6, capítulo 7 y el 8, ¿no? Para que ustedes puedan completar la historia. Yo estoy saltando versículos y simplemente es queriendo sacar una lección para que podamos aplicar para nuestra vida. Entonces, Jehová ve a Gedeón como un varón esforzado y valiente, y sobre todo que Dios está con él. Hermano, hermana, Dios le ve a usted como una persona esforzada y valiente, y también le recuerda que Él está contigo. Y Gedeón le responde, ¿no? Oh, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que vuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Muchos de nosotros tal vez estamos de la misma manera preguntándonos, ¿qué está pasando en este tiempo? Aún sabiendo que somos llamados por Dios, aún nos reconocemos como hijos de Dios, pero a veces todavía nosotros reaccionamos y decimos, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué si somos hijos de Dios nos pasa todo esto? Así como Gedeón se preocupó y preguntó y dijo, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde están las cosas que Él ha hecho en el pasado? ¿Por qué nos ha abandonado? Y el Señor dice a Gedeón, ¿no? Que Él tiene un propósito. Verso 14, mira de Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, tal vez cuando el Señor nos llama, aún estando en nuestros quehaceres, Él nos va a recordar, yo tengo un propósito para tu vida. Yo tengo un propósito para tu familia. Yo tengo un propósito para la iglesia donde tú estás congregándote. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que mostrarte como un hijo de Dios llamado para salir adelante en estos tiempos difíciles. Entonces le responde, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y ahí responde, ¿no? He aquí que mi familia es pobre, Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hermanos, así tal vez como Gedeón, muchos tal vez nos hemos preguntado y hemos exclamado o respondido al llamado de Dios y hemos dicho, ¿quién soy yo? ¿Con qué puedo solucionar? ¿O en qué puedo ayudar a mi familia? ¿En qué puedo ayudar a la iglesia? ¿En qué puedo ayudar al barrio o a mis compañeros o en este tiempo difícil? ¿Qué puedo hacer yo? Tal vez soy pobre, no tengo nada y al menos no tengo suficiente conocimiento. A veces siempre nosotros como humanos tenemos esa facilidad de buscar excusas para no responder al llamado de Dios. Mi invitación es otra vez, mi hermano, mi hermana, si usted está escuchando, el llamado es para usted. No importa en qué situación económica estés, no importa a qué nivel social económico pertenezcas, Dios tiene un llamado para ti. Y el llamado que Dios tiene para ti es como que, como te dice, no, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios está con nosotros, no hay obstáculo, no hay fuerza que pueda superar el poder de Dios. Y si Dios le llamó a usted con un propósito, ya sea para su familia, ya sea en la iglesia donde estás, ya sea en el barrio o donde estés, Dios tiene un propósito para su vida, aún para que usted pueda salir firme en esos tiempos difíciles. Cuando sigamos mirando, vemos ahí el siguiente verso, capítulo 26, y edificó, dice, altar a Jehová, dice, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando su segundo toro, sacrificó el holocausto con la madera de la imagen de acera de que Arad había cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, dice, mas teniendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué es lo que hizo? Él
agarró. Por la mañana, dice, ¿no? Cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí Baal, la estatua de Baal, estaba derribado y cortada la imagen de acera y estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que edificó. Cuando miramos el contexto es la instrucción que el ángel del Señor le da a Gedeón es, mira, tienes que sacrificar esos dos corderos, tienes que derribar esos altares de los Baales y ofrecerme un sacrificio. Posible, la estatua de la diosa Cera, como dice, era de madera, y rómpelo, quémalo y ásale los becerros con esa madera. Pero la instrucción de Dios es clara. No solo tienes que escuchar al llamado, sino que también tienes que hacer algo más. Tal vez hay cosas que están impidiendo en tu vida. Hermano, eso me dirijo a usted. Tal vez hay cosas que están interfiriendo en tu relación con Dios. Tal vez están interfiriendo en el propósito para con Dios. Tal vez están interfiriendo en el llamado que Dios le hace a usted para que tome decisiones. Y en este caso vemos derribando altares. Y él lo derriba porque él es obediente al Señor, ¿no? Capítulo 20, capítulo 6, verso 32, nosotros encontramos ahí, después de esta escena, es bonito lo que dice este versículo, ¿no? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto él derribó su altar. Qué bonito se escucha ahí, cuando el Señor mismo le pone un nombre diferente. Hay muchas historias de personajes bíblicos que Dios pone un nombre, y uno de ellos es Gedeón. Pero no solo es Gedeón, usted, desde el momento que aceptó el llamado del Señor, desde el momento en que usted escuchó el Evangelio, usted fue llamado hijo de Dios. Usted fue adoptado como hijo de Dios. Y ahí nosotros podemos mirar la decisión de su vida, la decisión de sus actos. Dios le va a dar un nuevo nombre. Recuerden, esto es precediendo al llamado de Dios. Escuchar, creer, arrepentirse, a bautizarse y ser fiel, pero ahí es donde nosotros somos llamados hijos de Dios. Es un tema para estudiar algún momento sobre el nombre que Dios pone a cada persona, ¿no? Seguimos mirando. En el 7:7 encontramos lo siguiente. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamiesen el agua, os salvaré y entregaré de los madianitas de sus manos, y váyase todo lo demás a su casa, cada uno a su lugar. Verso 7:7. Ahora aquí recordamos, ¿no? Cuando Jehová es llamado para convocar a los demás pueblos, él junta una gran multitud. Él junta muchísimos. Y él dice, no, son muchos. Aquí vamos a obrar con el poder de Dios. No por el poder de la gente, de la multitud, sino vamos a obrar por el poder de Dios. Y Dios hace que muchos se regresen a su casa. Y aún sobre eso quedaba 10,000 o 1,000 soldados. Y ahí es donde les pone la prueba de que tomen el agua cogiendo de la mano, los que tomen directamente de la boca al río, etcétera, etcétera, ¿no? Y escoge 300 hombres. Porque Dios quiere librarles con 300 hombres a esa gran multitud. ¿Y cuántos eran? Versos 12 dice, ¿no? Y los madianitas o los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. No importa la cantidad del ejército enemigo. No importa cuán desesperados, mis hermanos, estemos, como que para nosotros hoy en día como que no estamos buscando una solución inmediata, como que el virus está venciéndonos, como que está asustándonos, como que está matando miles de personas. Y ahí es donde el Señor mismo nos va a decir, mira, la cantidad de los madianitas y los amalecitas son como la arena del mar, pero el Señor tiene un plan con usted y con los 300 hombres que el Señor ha escogido para su propósito. Él va a cumplir con ese propósito. Así fue, dice, subjugando Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra por 40 años en los días de Gedeón. Eso es casi ya el último. Por eso yo les digo, hermanos, que lean capítulo 6 y capítulo 7 de Jueces y completan la historia. Yo estoy saltando y rescatando las partes que queremos compartir esta noche. Dios tal vez nos tiene en este momento como que no hay salida, como que el enemigo está ganando.
pero Dios tiene un propósito. Y Dios le ha llamado a usted tal vez para hacer la diferencia. Tal vez mientras otros están viendo películas o novelas o lo que sea, tal vez usted está en este momento estudiando la palabra, leyendo o clamando a Dios pidiendo socorro en estos tiempos difíciles. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cómo nos llama Dios? ¿Cómo nos llama Dios? Hoy nosotros hemos aceptado ese llamado de Dios. Recuerde, si usted de alguna manera, por lo menos en este momento, usted está escuchando la palabra de Dios, está escuchando del llamado de Dios. Dios le llama a usted para que sea salvo. Mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted. Y ese es el llamado. Entonces, ¿hemos aceptado? ¿Usted ha aceptado realmente ese llamado de Dios? Si hemos aceptado ese llamado de Dios, ¿qué hemos hecho por Dios? Tal vez hemos derribado esos altares como Gedeón, o tal vez hemos sacado a un lado nuestras prioridades de nuestra vida y hemos puesto a Dios por encima de esas cosas. Nos toca hacer la diferencia. Nos somos llamados a hacer la diferencia. Y si nosotros somos llamados, obedecemos a la palabra, recuerde, así como en Gedeón, aún el enemigo sea de multitud, Dios con los 300 hombres y usted en la situación donde estemos va a salir victorioso. ¿Quién nos recuerda Juan 3:16? ¿Quién nos recuerda Juan 3:10? Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Que el que crea, a ver, vamos a leer el texto bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dios ya hizo su parte. Mandó a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Para esto Dios nos llamó, dice, por vuestro evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de Dios de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión encontramos, dice, a través de una buena noticia que les hemos enseñado, Dios nos ha llamado a la salvación para que compartan la gloria del Señor Jesucristo, ¿no? Y si sabemos, si nosotros hemos sido llamados y hemos aceptado el llamado y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito de los que son, como dice ahí, llamados. Si Dios te ha llamado y tiene un propósito, sí necesitamos confiar en ese propósito. Todos recordamos, ¿no? 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, donde dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, ahí está el evangelio, por el cual nos llama, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo nos llama el Señor? A través de su Hijo. Él hizo su parte, mandó a su Hijo y su Hijo murió por nosotros. Y a ella es donde nos recuerda, hermanos, ¿ahora quiénes somos? Es interesante lo que dice Mateo 13:16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se envanece, ¿con qué salará? Se salará, si no sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. En una ciudad encerrada, sentado sobre un monte, no se esconde. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Dios que está en los cielos. ¿Quiénes somos? Somos la diferencia en este mundo. Usted es llamado a ser diferente. Usted es llamado a ser hijo de Dios. Usted es llamado para ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Por tanto, hermanos, como dice acá, en 2 de Pedro 10 y 11, del capítulo 1, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno que está en vuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hermanos, tenemos mucho por delante, mucho por hacer. Hermanos, mi reto para esta semana, estos días, es que lean Jueces capítulo 6, 7 y 8 y escuchen el llamado de Dios y busquen su reto y recuerden que Dios estará con nosotros siempre. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a terminar orando. Espero que el hermano Martín esté atento por ahí. Por favor, hermano, si puede ayudarnos orando antes de que se acabe el tiempo. Muchas gracias.